Hola amigos del comercio, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Roca y les damos la bienvenida a una edición más de Tú Decides en Vivo, el espacio de entrevistas a representantes de los principales partidos políticos que están participando en este proceso electoral. El día de hoy nos acompaña la candidata al Congreso que lleva el número 1 en la lista del Frente Amplio, Marisa Glave. Ella ha sido regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha tenido una participación bastante activa en política en los últimos años y el día de hoy nos acompaña para hablar un poco acerca de coyuntura y algunos temas más. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Nada, encantada de estar acá, a ver cómo nos va en vivo en la web. Bueno, nada, a partir de este momento nuestros usuarios, los usuarios del comercio, pueden comenzar a enviar sus preguntas usando el hashtag Tú Decides en Vivo. Marisa, ¿cómo estás? Bueno, estuviste en la Municipalidad Metropolitana de Lima en el periodo 2006-2010, estuviste también en la gestión de Susana Villarán, que digamos en un periodo que no se llegó a concretar por el tema de la revocatoria, y ahora postulas, entiendo, por primera vez al Congreso. ¿Por qué el Congreso de la República? Bueno, porque creo que es importante que logremos que gente que trabaja desde hace tiempo ya en vinculación con organizaciones sociales y que trabaja con una clara apuesta contra la corrupción llegue al Congreso. El Congreso cada vez es un espacio más lejano, distante, donde es evidente que la gente que está ahí tiene lobbies y tiene intereses ocultos, y creo que toca, la verdad, que lleguemos gente que queremos renovar la política y que sabemos que llegar al Congreso no es tener un cheque en blanco, sino por el contrario es rendir cuentas y trabajar con la gente de la mano. Hablando sobre lo que ha sido en general todo este proceso electoral que ya lleva varias semanas y estamos a poco más de 2 semanas de que sean ya las elecciones en sí, ¿ustedes se imaginaban en este escenario en el que algunos candidatos tuvieron que salir por problemas, por tachas en su contra, por entrega de dádivas, por distintas irregularidades durante su inscripción? ¿Ustedes se imaginaban en este proceso estar a estas alturas como los ubican las encuestas, por ejemplo? Nosotros nos imaginábamos a Verónica Mendoza pasando la segunda vuelta, sí, yo lo dije con claridad desde el comienzo. Creo que Verónica Mendoza representa la renovación en la política. Creo que el Frente Amplio ha hecho un esfuerzo muy grande por demostrarle a la gente no solo que tenemos un discurso, sino que tenemos una práctica de renovación y de consecuencia y de democracia en nuestras filas, y que eso ha ido abriéndose camino y la gente ha ido escuchando cada vez más esta propuesta de cambio, esta propuesta de defensa de derechos, que es la que nosotros tenemos. Ahora, creo que nadie se imaginaba, nosotros tampoco, esta especie de incertidumbre tan grande que tenemos frente al Jurado Nacional de Elecciones y los movimientos que han existido y que hasta ahora existen con algunas de las listas. ¿Se puede considerar un proceso verdaderamente serio cuando aún incluso a poco más de 2 semanas de las elecciones aún hay candidatos que probablemente están viendo en riesgo su candidatura? Lo que creo que no es serio es el Congreso que tenemos en este país, que tiene la responsabilidad más grande de no haber aprobado la reforma política a tiempo. Y quienes nos están viendo deberíamos reflexionar, además del jurado, que no está resolviendo con la celeridad necesaria ni dando la certidumbre a los ciudadanos y las ciudadanas sobre el proceso. El problema de fondo es que tenemos congresistas que recibieron hace 3 años una propuesta de reforma política del sistema electoral y que no la aprobaron a tiempo, la aprobaron parchada, y que han dejado agendas pendientes importantes que quienes vayamos al Congreso tenemos que abordar. La financiación de los partidos políticos, por ejemplo, de dónde viene la plata y cuánta plata se puede usar en las campañas electorales. El tema de la lista preferencial, nosotros hemos dicho que no debería haber voto preferencial, y el tema de la paridad y la alternancia, entre otras cosas, como el tema de la democracia interna en los partidos políticos. Estás postulando como número 1 del Frente Amplio en la lista para Lima. ¿Cuáles serían, digamos, tus principales propuestas de llegar al Congreso de la República? Yo estoy yendo con el número 1 porque gané precisamente las elecciones internas. Nosotros hicimos un proceso electoral ciudadano y abierto, como creemos que deberían ser en general las elecciones, para definir a los candidatos y no decisiones de las cúpulas. Yo he dividido en 5 ejes mis propuestas. Uno es lucha contra la corrupción. Creemos que se pueden hacer reformas concretas en el Congreso para ponerle freno a este mal tan grande que tenemos en el país. Mi segundo eje es el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda y el derecho al transporte digno. Mi tercer eje es el tema de desarrollo sostenible. No tiene por qué ser a costa de la destrucción del ambiente el tener un desarrollo sostenible en el país. El cuarto eje es el de reforma política, que es lo que estábamos conversando ahora sobre los problemas que hay no solo en la ley de partidos políticos, sino en la participación ciudadana. Y el último punto es todos los derechos para todos y todas, y tiene que ver con que
Si es que no somos una sociedad de iguales, no vamos a poder ser nunca libres. Y en el Perú hay mucha gente que no tiene los mismos derechos que la gran mayoría y eso no lo podemos permitir. Nos comienzan a llegar algunas preguntas de los usuarios. Víctor Ramos nos pregunta ¿cuál sería el resumen de lo que usted hizo por Lima como regidora en los periodos en los que estuvo? Ajá. Bueno, yo estuve en mi primer periodo en la Comisión de Medio Ambiente y ahí trabajamos mucho por el tema de energías y por el tema que tiene que ver con el funcionamiento del reciclado, el funcionamiento de recojo de residuos sólidos y trabajamos también con el tema de espacios de minería ilegal en la ciudad de Lima. También estuve en la Comisión de Desarrollo Urbano y ahí trabajamos algunos temas que tenían que ver con cambios de zonificación, en fin. Y luego, cuando fui ya regidora de mayoría, fui presidenta de la Comisión Investigadora del caso Comunicore y lo que hice fue denunciar la corrupción porque creo que eso era una tarea fundamental. Lo segundo es que fui presidenta de la Comisión de Economía y en ese momento planteé también una reestructuración del tema de arbitrios para que sea justo y los que más usan y más se ensucian sean los que paguen más y no se cargue sobre los que menos tienen. Y el tercer punto es que fui presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y ahí planteé algunas iniciativas que son fundamentales. El Programa Municipal de Vivienda Popular, el tema de renovación urbana y en tercer lugar el tema de ponerle freno a estos cambios de zonificación que eran todas las semanas y que ponían a la ciudad, como las ponen hasta ahora, a merced de las inmobiliarias, sin cero mínimo criterio de planificación y que creemos que es fundamental que se ponga límite. Vamos a hablar un poco de coyuntura política. Ahora en los últimos días se ha revelado en una investigación en un programa periodístico, en el programa periodístico de Cecilia Valenzuela, acerca de esta prueba grafotécnica que habría, mostrado algunas pruebas que indican que Verónica Mendoza realizó algunas escrituras en las agendas de Nadine Heredia. Entiendo que ya se ha pronunciado respecto a la misma candidata también, todo esto, pero de alguna manera no sería o no consideran ustedes importante hacer la prueba grafotécnica teniendo en cuenta el poder despejar cualquier duda que en estos momentos hay sobre la candidatura. Lo que se ha revelado es la poca seriedad de la señora Valenzuela, una vez más. Lo que se ha revelado es que hay una campaña sucia y agresiva contra Verónica Mendoza. Lo que se ha revelado es que hay algunos medios de comunicación que, a pesar de que otros han señalado diciendo que ese tipo de peritaje no se puede hacer así y con esa falta de responsabilidad, asumen esto como una prueba y como algo de verdad. Lo que no vamos a permitir nosotros es caer en un chantaje de una persona que además está muy vinculada a poderes económicos en este país y que nosotros sabemos qué es lo que está detrás. Y le decimos a la gente que está viéndonos, Verónica Mendoza es una mujer honesta y lo saben. Nosotros tenemos la campaña más austera de todas las campañas que hay en este proceso electoral. Ustedes no han visto propaganda nuestra pagada en la televisión ni en las radios. Si ven, en el caso de Lima, la ciudad inundada de paneles, con las justas y tenemos algunos cuantos, los que estamos haciendo mucho esfuerzo en el Frente Amplio. Entonces, no hay corrupción de nuestro lado. Ya basta de ataques y de calumnias y de intentar distraer a la gente del debate de fondo. Nosotros vamos a contestar con mucha firmeza, no caemos al chantaje, pero sobre todo vamos a contestar con propuestas. De acuerdo a eso entiendo que usted de alguna manera confía ciegamente en que Verónica no escribió en esas agendas entonces. Yo confío con muchísima claridad en que Verónica Mendoza no tiene nada que ver con ningún manejo turbio del Partido Nacionalista ni de la señora Heredia. Lo que yo confío, porque lo sé y porque lo he visto, es que la primera en renunciar al Partido Nacionalista fue Verónica. La primera en decirle a la gente que ya basta de la traición del señor Humala. La primera en decirle a la gente que no estábamos dispuestos a que hubieran muertes en conflictos sociales fue Verónica Mendoza. Entonces lo que yo los invito es, ¿saben qué?, a mirar el tema de fondo. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Quiénes están atrás de esta guerra sucia? Vayamos adelante. El Perú puede cambiar. El Perú merece cambiar. Y merecemos tener gente en el Congreso honesta. Tenemos las manos limpias. Tenemos las manos limpias de corrupción, tenemos las manos limpias de sangre, tenemos la conciencia tranquila y tenemos el corazón comprometido en lograr un cambio real en el país para defender a los peruanos y a las peruanas. De acuerdo a eso, y usted mencionaba de que tienen la gente preparada para llegar al Congreso. Hace tan solo unas horas, o entiendo hace un día, se conoció el caso de Giovanna Villanueva, quien estaba como candidata por Huánuco. De hecho, horas después Pedro Franque anunció el retiro de la candidatura, ¿no? Ella estaba postulando por Huánuco. Sí, pero de alguna manera no hay digamos, algún mea culpa en el que probablemente el filtro para recibir a los candidatos al Congreso no estuvo tan óptimo. Mira, ahí yo quiero decir tres cosas. La primera es que la señora omitió información y eso es una barbaridad.
La segunda es que hay un sistema, nuevamente vamos al tema del jurado nacional, que se llama la ventanilla única. Todos los partidos políticos inscribimos las hojas de vida y ahí debe saltar si es que la persona tiene algún tipo de antecedente penal o sentencia existente, cosa que no salió en el filtro del registro. Y la tercera cosa es que en cuanto hemos comprobado esta información, nosotros mismos, mi personera, hoy día ha ido a solicitar la exclusión de esta persona del proceso electoral precisamente por mentir en la hoja de vida. Lo que nosotros hacemos, a diferencia de otros, es que no cubrimos para nada y lo que nosotros decimos es que si alguien miente, es una persona a la que nosotros no vamos a mantener en nuestras filas. Nos siguen llegando preguntas. Irma Fluker nos pregunta, ¿qué propuestas tienes para las mujeres? Para las mujeres. Bueno, decirle que nosotros, yo trabajo mucho el tema de equidad salarial, es una barbaridad, pero en el Perú las mujeres con misma profesión, con misma responsabilidad, ganamos 30% menos que los hombres en el mercado privado. Y en el caso del salarial estatal es 15% menos. Esto es una desigualdad muy grande y es un absurdo que no vamos a permitir. Y necesitamos avanzar hacia una reforma del tema laboral que nos permita, por ejemplo, garantizar la equidad. Segunda cosa, fortalecer SUNAFIL para poder precisamente avanzar hacia esa fiscalización. Y en el tema de género, hay una parte de la población, que son las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del hogar, que en el Perú no tienen los mismos derechos. Y por eso yo me he comprometido firmemente a defender la agenda de las trabajadoras del hogar, a exigir que se cumpla el convenio 189 de la OIT. Quique Álvarez nos pregunta, ¿cómo calificaría usted el periodo de Susana Villarán en la alcaldía de Lima? Un periodo hackeado por un proceso que intentó impedir reformas que eran centrales en la Municipalidad de Lima. Y hoy en día, ¿cuál es la situación que usted ve dentro de la Municipalidad de Lima? Bueno, yo creo que hay un retroceso en algunos temas. Me preocupa mucho el avance de la reforma del transporte. Uno de los temas que yo llevo de agenda, por ejemplo, al Congreso, es lograr la autoridad única del transporte Lima y Callao. Seguimos teniendo un problema serio entre lo que autoriza Lima, lo que autoriza el Callao, finalmente lo que entra por Huarochirí y además el hecho de que tanto las municipalidades como el propio Ministerio de Transportes, que maneja el tema del tren eléctrico y el metro de Lima, superpone autoridades en un mismo territorio. Por eso es fundamental avanzar hacia la autoridad del transporte Lima y Callao. Y la segunda cosa es que hay algunos rezagos del fujimorismo que tenemos que desmontar. Entre ellos, por ejemplo, la prohibición de que el transporte público tenga subsidio, que hasta Chile tiene subsidio en el tema del transporte, ¿no? Entonces hay elementos centrales ahí que requieren de modificaciones normativas y de gente que conozca del tema. Alex Terrones nos pregunta si de alguna manera la gestión en la Municipalidad de Lima no fue tan óptima, teniendo en cuenta los resultados de los índices de aprobación y desaprobación de la gestión. ¿Cómo se podría garantizar un buen manejo de todo el país? Porque teniendo en cuenta que el Congreso ya es un tema mucho más de alcance nacional, ¿no? Miren, decirles que el Frente Amplio es una organización que tiene tanto grupos y organizaciones políticas como también organizaciones sociales y tiene ciudadanos de distintas procedencias. Es un espacio mucho más amplio que tiene además un equipo técnico de altísimo nivel. Nosotros tenemos gente como Oscar Dancourt, que fue presidente encargado del BCR y que avanzó en reformas importantes. Tenemos a Humberto Campodónico, tenemos a Marisabel Remí, tenemos a Gustavo Guerra, tenemos a muchísima gente, Pedro Franque, nuestro vicepresidente, Alan Ferli, tenemos gente de calidad, gente con experiencia en gestión y además un plan de gobierno que no es improvisado, un plan de gobierno que a diferencia de otros incluye claramente lo que nosotros queremos hacer, como la renegociación del gas y qué cosas es lo que nosotros queremos hacer para garantizar que los peruanos y las peruanas accedamos a este recurso fundamental, como temas clave como el tema de pensión mujer y la capacidad de que las mujeres en el Perú, muchas, en el Perú hay 1,5 millones de personas adultas mayores que no tienen pensión y de ese 1,5 millones, 1 millón son mujeres. Porque ocurre que en el Perú las mujeres tenemos el trabajo doméstico no reconocido, no remunerado, y entonces cuando llegamos a una vejez no tenemos pensión. Para ellas hay un programa especial que se llama Pensión Mujer. Cada uno de estos temas están trabajados, tenemos las cifras y sabemos cómo poder, además de gestionar, conseguir los recursos. Y eso pasa, por ejemplo, por no exonerar de impuestos a las grandes empresas y cobrarles lo que hay que cobrar. Ok, nos siguen llegando algunas preguntas de usuarios. Pilar Mendoza nos pregunta sobre algunas personas que estuvieron ligadas, digamos, a la izquierda o también de alguna manera a la gestión de Susana Villarán. Y me hacen referencia en cuanto a Anel Tausen, la misma Susana Villarán y Vladimiro Guarok, ¿no? Personas que de alguna manera en algún momento fueron muy cercanas, pero y al final junto con usted también, cada uno terminó tomando un rumbo distinto en un partido político distinto. ¿Por qué pasó eso? Nunca he estado con el señor Vladimiro Guarok, ahí hay una diferencia, por si acaso.
Sobre el tema de Susana Villarán y sobre el tema de Anel Tausen, yo decirle a la gente que hay dos caminos. Uno, el lograr alguna excusa pragmática, que es lo que han utilizado en este momento para intentar algún otro camino, o quienes como yo y como Verónica y como la gente que está en el Frente Amplio plantea una línea consecuente y de principios. Mi apuesta es por una organización política como el Frente Amplio, por la renovación política y por demostrar que a pesar de que hay muchos críticos, de la gente que nos dijo que no teníamos plata para hacer una campaña, de la gente que nos dijo que era dificilísimo, casi imposible enfrentar al fujimorismo, enfrentar a Alan con una campaña austera como la que tenemos, decirles sí se puede con honestidad, se puede con transparencia, se puede con compromiso, y que esa convicción que nosotros tenemos vamos a llevar adelante y vamos a demostrar que sí es posible y que los peruanos y que las peruanas queremos y sabemos que vamos a tener un cambio en el Perú. ¿Considera que fue un error la participación de Susana Villarán o la inscripción de Susana Villarán en la plancha presidencial de Daniel Urresti? Como te digo, y lo vuelvo a repetir, creo que hay gente que tuvo decisiones pragmáticas que explicarán, así como ella, otros que decidieron irse con otras organizaciones políticas, es decisión de ellos y de ellas. Nosotros, los que estamos en el Frente Amplio, no solamente nos quedamos con consecuencia y con convicción, sino que hemos seguido sumando corazones, energías, manos a esta propuesta que realmente quiere el cambio, que quiere un gobierno que defienda a la gente. Tierra y Libertad es una de las agrupaciones políticas que forma parte de la alianza que viene a ser el Frente Amplio. Es mi organización, además. Así yo soy es. parte. Y el líder de Tierra y Libertad es el padre Marco Arana, a quien no se le ve hace tiempo. ¿Qué está pasando con el padre Marco Arana? ¿Él está haciendo campaña en algún lugar? En Cajamarca, claro. Lo que pasa es que parte del problema que tienen los medios de comunicación, amigos y amigas, y por eso es que nosotros planteamos, por ejemplo, la no concentración de medios de comunicación, es que no podemos seguir creyendo que Lima es el Perú. Y no podemos seguir creyendo que los voceros limeños son simplemente los únicos voceros nacionales. Nuestro candidato a la vicepresidencia, Marco Arana, está en campaña en Cajamarca, es candidato con el número 1 a Cajamarca, y hay un problema grave, que es que no lo cubren los medios de comunicación allá. Pero eso no quiere decir que no estemos juntos trabajando precisamente por lograr un gobierno honesto, un gobierno de cambio, un gobierno que defienda a la gente. No hay ningún afán de esconder entonces a Marco Arana. Ustedes pueden llamar a Marco, pueden verlo activamente, de hecho yo hablo con él cotidianamente, así que no, para nada. Y pronto hay un debate de vicepresidentes, menos mal, porque parte del problema que tenemos en esta campaña electoral es que casi no se han dado debates, y algunos que estaban programados, nosotros confirmamos a todos ellos que íbamos a asistir. Los grandes candidatos no quieren ir, se corren del debate, se corren del diálogo. ¿Por qué? Porque lo que quieren es una guerra sucia, lo que quieren es una guerra de ataques, y lo que nosotros queremos es contarles nuestras propuestas, es contarles qué cosa es lo que queremos hacer para el país. La propuesta del Frente Amplio en sí ha sido, digamos, identificada ya por los electores como la propuesta de izquierda. Hablar un poco acerca de la izquierda o la política mundial de izquierda que está representada, al menos en Latinoamérica, por Venezuela, por Ecuador o por Brasil. ¿Cómo de alguna manera podrían ustedes diferenciarse de aquellos, digamos, sucesos que no son tan buenos y que están pasando con la izquierda alrededor de Latinoamérica? También puede identificarse con Uruguay, puede identificarse con Chile, puede identificarse con un conjunto de otras gestiones en América Latina y en el mundo que son exitosas, que son positivas y que son para la gente. Lo que nosotros podemos decirles es que nosotros queremos, para nosotros, ser de izquierda es estar al lado de la gente. Para nosotros ser de izquierda es jugártela por el bolsillo de la gente, por el Estado para la gente, por un desarrollo que no ponga a la gente en riesgo, por decirle a los poderosos que sí vamos a tener un Estado que ponga reglas claras. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Lo que queremos nosotros es que no llegue alguien y crea que pueda destrozar el ambiente, que llegue alguien y crea que pueda violar derechos de los trabajadores, que llegue alguien y crea que puede estar por encima del resto de los peruanos y de las peruanas. Eso es ser para nosotros de izquierda hoy en pleno siglo XXI. Sobre, digamos, las redes sociales y la participación de los usuarios de redes sociales en la campaña en sí. En los últimos días se han compartido algunas imágenes de la candidata presidencial Verónica Mendoza, donde participaba en un evento donde se veía una bandera que está obviamente ligada al terrorismo, así como también una foto que se sabía que era con el padre Marco Arana, pero que comenzaron a tergiversarla y a ponerla con otros personajes que no tenían nada que ver. ¿Cómo poder tomar eso, ¿no? Todo lo que pasa en las redes sociales, la campaña que se vive allí? Decirle a la gente que esta campaña del miedo no va a funcionar. Nosotros tenemos gente en el Frente Amplio, y Verónica Mendoza en particular, que ha dicho con muchísima claridad que nosotros nada tenemos que ver con el terror y con la violencia.
Yo estuve en Villa El Salvador rindiéndole homenaje a María Elena Moyano, esa mujer valiente que fue asesinada brutalmente por Sendero Luminoso. Esa mujer valiente que dijo que la revolución no podía ser fanatismo ni imposición, que tenía que ser defensa de la vida y de una ética nueva. Y ahí estuve yo, junto con las candidatas del Frente Amplio, rindiéndole homenaje. Yo participé en el debate de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en el debate del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. En ambas presentaciones he dicho con mucha claridad y con mucha firmeza: nosotros no queremos el terror ni la violencia en el país. Nosotros deslindamos clarísimamente y además nosotros exigimos que en el Perú nunca nadie crea que la violencia armada, que nadie crea que el terror, que nadie crea que el secuestro pueden ser mecanismos de acción política. Creemos que es fundamental fortalecer la democracia. Creemos que es fundamental que las mayorías en el país puedan expresarse claramente y de manera democrática hacer los cambios que tenemos que ir. ¿Comparte usted la posición que tienen algunos sectores cuando señalan de que el proceso de alguna manera está dominado por el fujimorismo que está y el aprismo en sí, que están metidos en las principales instituciones del Estado? O sea, teniendo en cuenta en los organismos que tienen que ver con, particularmente con el proceso electoral, hablamos del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP en sí. ¿Usted de alguna manera lo ve así? Mira, yo no tendría cómo darte, yo no puedo afirmar algo que no tenga pruebas, digamos, ¿no? Pero lo que sí puedo decir, y lo sabe todo el mundo y lo sabemos en el Perú, es que gente vinculada al partido aprista siempre ha estado en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Jurado Nacional de Elecciones. Y necesitamos con urgencia y a gritos reformar los mecanismos de elección de los miembros del jurado y tener claridad de cómo va a funcionar los organismos de regulación de los magistrados para tener certeza que la corrupción y que los malos manejos no dominen estas instituciones jurisdiccionales que son fundamentales para el país. Vamos a pasar a la etapa final de la entrevista. Estas son 5 preguntas que en realidad tienen una respuesta bastante rápida y hay que explicar el porqué. Sobre despenalizar el consumo de la marihuana, ¿usted se encuentra a favor o en contra? ¿De qué, perdón? El consumo de la marihuana. ¿Qué cosa quieres Si es que se encontraría a favor de despenalizar el consumo de la marihuana. Sí, ¿por qué? Porque creo que hemos hecho una guerra contra las drogas que ha fallado. Creo que tenemos que avanzar hacia una política mucho más clara, como está ocurriendo en otros lugares del mundo, que tiene que ir contra los grandes cárteles del narcotráfico. Creemos que es fundamental, ojo, eso no quiere decir que estemos promoviendo el consumo, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo es que es fundamental enfrentar este problema de fondo y con dureza. Lo que ha dicho Verónica Mendoza y lo que ha dicho el equipo de gente que trabaja con nosotros, el tema de narcotráfico y el tema que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, es que tenemos que dejar un debate centrado en el oscurantismo y pasar a un debate científico con información que nos permita coger el toro por las astas e ir al fondo del tema, a la coca, al tema del narcotráfico y al tema que tiene que ver hoy con uno de los manejos sucios de dinero, de economía ilegal en el Perú, que además está cooptando poderes políticos y poderes públicos y tenemos que ponerle un freno de una vez. Sobre la pena de muerte a los violadores de niños, ¿se encuentra a favor o en contra? ¿Y por qué? Yo creo que hay gente que comete delitos terribles, gente que no merece muchas veces el perdón y que uno podría llegar a creer que no merecen la vida, pero yo no puedo creer y no voy a estar nunca de acuerdo con que el Estado se ponga al nivel de un criminal y asesine a una persona. No estoy de acuerdo con la pena de muerte en ningún tipo de circunstancia. Sobre la unión civil entre personas del mismo sexo, ¿se encuentra a favor o en contra? A favor. Nosotros aprobamos no solo la unión civil, sino que creemos en el matrimonio igualitario. El aborto en casos de violación, ¿a favor o en contra? Nosotros somos parte, yo soy parte también de las mujeres que salieron claramente a defender el derecho a decidir de las miles y miles y miles de mujeres que en el Perú han sufrido violencia sexual. Tenemos la tasa más alta de violaciones sexuales de América Latina. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta realidad y no podemos seguir pretendiendo que el Estado decida imponer una decisión sobre las mujeres. Finalmente, sobre las subvenciones del Estado a las iglesias, ¿se encuentra a favor o en contra? En contra. Hemos dicho que no estamos de acuerdo con el concordato. Ok, bueno, nada, ha sido Marisa Glave, ella postula con el número 1 de la lista por Lima del Frente Amplio y esta ha sido una sesión más de Tú Decides en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.